Este trabajo es, digamos, si bien está enfocado a cómo intentamos balancear una turbina de eje vertical tipo Darius, digamos, mostramos otras cosas más como las cargas aerodinámicas al final de la exposición. Bueno, digamos, el equipo, digamos, que trabajó en la parte del balanceo es del Departamento de Mecánica Aplicada de la Universidad Nacional del Comahue, y digamos, dentro del departamento hemos trabajado en dos áreas: la de mecánica de los fluidos, a la cual pertenezco, y el área de diseño mecánico, que son el resto de los autores. Bueno, digamos, para hacer una rápida introducción en eólica, hay dos tipos de turbinas. Las que son, digamos, la ubicación del eje es lo que determina la característica de la turbina. Las de eje horizontal son las más populares y, digamos, son las que se conocen más en cuanto a su diseño y, digamos, y uno puede encontrar un montón de bibliografía. En cambio, digamos, en las turbinas de eje vertical vamos a ver que es un poco más problemática. Pero en general, digamos, el origen de las cargas que producen las vibraciones de este tipo de turbinas tienen dos orígenes. Uno es por el desbalanceo de masa y el otro son debido a las cargas fluctuantes, especialmente las de desequilibrio aerodinámico. Entonces, las turbinas, digamos, de eje horizontal, digamos, son las que se han desarrollado, y uno ve las grandes turbinas de 2, 4, 5, hasta 5 megawatts, 100 megawatts, digo bien, que existen hoy en día, digamos, y las características, digamos, que se han desarrollado en los últimos 40 años, tomando tecnología aeronáutica, lo que ha producido son grandes turbinas con grandes palas, con relaciones de alargamiento más allá de 20, de 30, y entonces, digamos, son muy propensas a la flexión. Por el contrario, las turbinas de eje vertical, digamos, fueron furor en la década del 70 y después se abandonaron. Y por lo tanto hay poca bibliografía y poco desarrollo. Bueno, nosotros a través de un proyecto PICTO iniciamos una serie de estudios para este tipo de turbinas. Ahí es una turbina Darius-Troposkian, y digamos, este proyecto PICTO era entre tres universidades: la nuestra, la de Comahue, la Universidad de la Patagonia Austral y la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo era, nosotros desarrollamos y construíamos las turbinas, se ensayaban parte, digamos, en las dos provincias patagónicas, y se hacía una turbina prototipo, digamos, pequeña, para hacer ensayos y sacar las características y parámetros, digamos, de diseño en un túnel de viento de la Universidad Nacional de La Plata. En particular, digamos, se construyó una turbina de unos 3 metros de diámetro para instalar, digamos, en campo, y se construyó la que está en la figura, la que se ve, para que entre en el túnel de viento de la Universidad Nacional de La Plata, que, digamos, las dimensiones son: el radio ecuatorial es de unos 90 centímetros y el alto, digamos, para que entre el túnel de viento no pasaba el 1,50 metros. Y como lo hacíamos en Neuquén, teníamos que desarmarla, llevarla a La Plata, montarla en el túnel de viento, hacer los ensayos y después traerla de vuelta. Entonces, esta estructura tipo mecánica, por decir así, digamos, digamos, fue pensada no para ensayar en campo, sino dentro de un túnel de viento. El desbalanceo de masas es lo más importante que se da, porque la construcción de un prototipo uno lo hace en forma artesanal. En particular, ahí están, digamos, los pasos de la construcción de las palas. Digamos, se tomó un tubo, se le dio la forma Troposkian, se construyeron perfiles a partir de poliuretano de alta densidad, se lo cortó con láser. Los perfiles son simétricos, NACA de 24% de espesor. Elegimos ese espesor por el tamaño, para que, digamos, pueda pasar por el tubo, que a su vez el tubo ayuda, digamos, no solamente a darle la forma, sino también actúa como un larguero.
Luego, digamos que se pegaron todos estos perfiles, se procede al laminado manual, y cuando uno va y pesa las palas, una pala pesa más que la otra, ¿no? Es decir, eso es típico. Entonces hay que balancearla. Y entonces el problema es este, digamos. Cuando uno toma una turbina de eje horizontal, digamos, la turbina cuando gira, el rotor cuando gira, describe una especie de disco plano, por decir así. Y si uno toma, digamos, la turbina de eje vertical, lo que describe es un volumen. Eso por un lado. Entonces, digamos, el principio de balanceo, digamos, un poco más complicado. Si uno va a las turbinas de eje horizontal, digamos, se parecen a las hélices de avión o de helicóptero, y los balanceos, digamos, se conocen hace mucho tiempo y se usan las mismas técnicas. Bueno, el tema es cómo balanceamos las Darrius. Habiendo un desbalanceo de masas. Entonces, digamos, si uno toma y va a colocar la masa de referencia para el balanceo, digamos, ¿dónde la coloca? La coloca en el borde, en la parte del ecuador, digamos, y si uno coloca una masa concentrada en el ecuador, cuando esto gira, la aceleración centrífuga, ¿qué es lo que hace? Es decir, es un poco complicado y no hay mucha bibliografía. Bueno, la solución práctica que le dimos es, como teníamos el tubo, entonces le colocamos en forma de alambres de aluminio por el interior del tubo la masa que hacía falta, y después procedimos al balanceo, y el balanceo nos dio bien. Es decir, ahora vamos al ensayo. Pues se utilizó este tipo de equipamiento para verificar el balanceo de la turbina, y además se determinaron experimentalmente las frecuencias de resonancia por el método de Hammer. Es decir, con un martillo uno coloca el sensor, le da un golpecito y determina la frecuencia con el equipo. Se hizo colocando la turbina en su máxima eficiencia, que sería, digamos, perpendicular a la dirección del viento y a 90 grados. Y esas son las frecuencias llevadas, bueno, las frecuencias, digamos, están en el orden de los 6 Hz, y llevadas a las RPM, digamos, y teniendo en cuenta el 20% para un lado y para el otro, nos dio el límite de funcionamiento en el cual tendríamos que, digamos, llevar la turbina por debajo de los 300 RPM y por arriba de los 420 RPM, aproximadamente, 477, perdón. Bueno, el problema es el siguiente. Como esta frecuencia, digamos, es justamente entraría dentro de parte del funcionamiento. Una forma de cambiar la frecuencia natural es arrastrarla. Es decir, en la parte superior, digamos, se le coloca una riostra con unos vientos, y, digamos, y eso ayuda a contrarrestar los efectos de las cargas aerodinámicas, y le cambia la frecuencia de resonancia. Pero como este ensayo de esta turbina era dentro de un túnel de viento, si le ponía el arrastramiento con los cables en el túnel de viento, le rompía el túnel de viento a la gente de la planta. Entonces, digamos, decidimos no colocarla y ensayarla bajo estas condiciones. El tema era qué pasaba cuando llegó acá. Bueno, en este ensayo, digamos, primero hicimos el balanceo, lo hicimos en Neuquén. Para eso utilizamos un motor de corriente continua con un regulador de velocidad de 3 HP. Hacíamos, digamos, girar la turbina. Cuando la turbina estaba desbalanceada, digamos, cuando se acercaba a la frecuencia de resonancia, saltaba todo, se desacoplaba las poleas, todo. Bueno, luego cuando la balanceamos, dio valores adecuados, pues. Sí, ahí. No tenés que decirle que acepte. No, tenés que decirle que acepta. No, ya le dijiste. Tenés que cerrar todo. Apagar y cerrar todo. Cerrar todo. Amplio de vuelta.
Bueno, lo que se ve, digamos, es un corto video donde se estaba haciendo la verificación, digamos, del nivel de desbalanceo que tenía la turbina, y bueno, ya está bastante balanceada. Una vez que la pusimos con ese método de colocarle una masa distribuida y no concentrada, anduvo bastante bien. Bueno, ¿se vuelve a repetir? Lo apagas. Córtalo. Bueno, gracias. Los valores de vibración en función de las RPM se indican en la tabla. Entonces, cuando nos acercamos a la resonancia, se incrementan de forma importante. Bueno, fuimos a La Plata. En el túnel de viento de La Plata es, digamos, dimensiones bastante parecidas al de acá de UNE. Y, digamos, la velocidad que llegamos al ensayo fueron, digamos, hasta 15 metros por segundo. Bueno, ahí está un poco instalada la turbina, y, digamos, se sacaron los datos con instrumentos que se tenían en el lugar. Adelante se tomó la medición de la velocidad del viento como referencia, y digamos, lo que medimos fue las RPM. Después se hizo otro estudio aparte, que fue el estudio de la estela que genera el Darius, midiendo por detrás en una malla, digamos, en dos posiciones, las velocidades puntuales. Bueno, lo que le quería mostrar, si ejecutase lo que hicimos es, colocamos en uno de los lados del perfil, una de las palas, unos catavientos. Se hace funcionar la turbina, y al observar los catavientos van a ver, digamos, el patrón de flujo que se genera sobre, digamos, la pala. Entonces lo que se ve es, cuando se alinea con el viento, digamos, toma la dirección correcta. Cuando está a 90 grados, enfrentando el viento, digamos, se desprenden todos y funciona como una especie de placa plana. Y cuando hace la otra vuelta, se invierte la circulación. Entonces, lo que nos da una idea es la fluctuación de las cargas en los 360 grados, y esa fluctuación de las cargas es lo que produce a la larga la fatiga de los materiales. Y eso fue, digamos, en la década del 70 se desarrollaron grandes turbinas hasta de 35 metros de diámetro, pero fracasaron comercialmente porque se fatigaban, usaban aluminio aeronáutico, sin algo metálico. Hoy en día, con el desarrollo de los materiales compuestos, digamos, se ha resucitado el tema de las Darius como aplicaciones de pequeñas turbinas, especialmente digamos, orientadas a extraer energía en los techos de los edificios, dentro de lo que se conoce como edificios autosustentables, que en los últimos 10 años ha incorporado la energía eólica. Entonces, el resucitar de este tipo de turbinas es uno de los posibles nichos comerciales. Bueno, la puedes apagar. Lo que tenemos que decir es que no hay suficiente bibliografía. Toda la bibliografía que existe se hizo en los laboratorios Andes en la década del 70. Hoy en día existen algún tipo, digamos, de desarrollos comerciales, pero hay pocas, y empiezan a haber universidades o institutos de investigación que empiezan a trabajar en este tema. Por lo tanto, hay poca bibliografía al respecto. Entonces, lo que quisimos hacer es introducirnos en este problema, encontrar, digamos, los alcances posibles y ver si se pueden desarrollar. En particular, estas son las curvas de fluctuación de carga que se da sobre cada una de las palas. Y me parece que acá termina. Bueno, las conclusiones, digamos, en cuanto al balanceo, digamos, el método que utilizamos me parece que es el adaptado para este tipo de turbinas. Y, digamos, las cargas, bueno, me faltaría mostrar una que es cuando está funcionando en su máxima eficiencia, digamos, las cargas están en el sentido lateral. Cuando, digamos, está funcionando en su peor eficiencia, las cargas
digamos, deforman la turbina en el sentido de la dirección del viento. Y eso es el origen fundamental de la fatiga en la turbina. Bueno, nada más. ¿Preguntas? Ustedes ahí le analizaron solamente con un perfil de velocidad uniforme, digamos. No tenían un perfil de velocidad como sería una capa límite que además en altura generarían otras inestabilidades. El túnel de viento, este túnel de viento es capa límite. Sí. Pero de todos modos, digamos, esto está pensado para pequeños aprovechamientos. Cuando vos tenés una turbina chica, no tenés una distribución de lo pensé como uniforme. Sí, yo tenía una pregunta, tengo una presentación. Si hicieron alguna determinación numérica de las frecuencias naturales, Sí. como para ver si concordaba Sí, con sí, lo sí. experimental. Sí, concuerdo perfectamente. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Bueno, agradecemos la presencia de Cristina Bassi. ¿Qué se lo pregunta? No, ¿cómo piensan medir eso? En la fuerza, y hay que colocarle el sensor de strain gauge. Y eso va a ser. Sí, es un paso posterior. Este fue el primer ejemplo.